Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito la clase de hoy. Vamos a pegar una repasada al parcial rápidamente para que más o menos se ubiquen en la nota que cada uno tiene. Todavía no la corregí, son 230 hojas que tuve que imprimir, tengo separada, todavía no lo corregí, pero creo que es interesante que veamos cómo se resolvía cada ejercicio, no solamente para ustedes, sino para los compañeros. Eran bastante accesibles, considero yo, los problemas. El primer problema, para los que no han rendido, no sé si me escuchan, pero vamos. El primer problema preguntaba siguiente, decía, para determinar la frecuencia natural de vibración y la masa del sistema no amortiguado de la figura, se utiliza una excitación armónica en la base. La excitación armónica tenía esta aceleración, una aceleración constante que no variaba en el tiempo y era un armónico coseno de omega t. ¿Cómo funciona esto? En la cátedra nosotros tenemos una mesita vibradora. La mesita vibradora tiene un plato que se mueve sobre unas barras que tienen unos rulemanes, prácticamente con roce cero. Ese plato que está apoyado en esos rulemanes que se mueven en la barrita tienen una única dirección de movimiento, que es horizontal. Nos permiten, a través de un motorcito que controlamos con un potenciómetro para ver la frecuencia que le damos a ese motorcito, simular movimiento del terreno, ¿está? Entonces, este experimento era uno de los experimentos que hacíamos cuando podían ser presenciales, en los cuales se les daba a la clase un sistemita estructural como ese, ni más ni menos, y se le pedía que determine la frecuencia natural de ese sistemita de dos maneras, haciendo un cálculo mecánico de espesores, dimensiones, cálculo de rigidez, y hace un numerito medio teórico y obtener una frecuencia, y si no, se hace un ensayo tal cual lo que plantea el problemita del parcial, en el cual, cambiando
con el dial la frecuencia de vibración del suelo, ¿tá? Se buscaba la resonancia y se determinaba justamente la frecuencia natural de la estructura, que es cuando coincide y estamos en resonancia, si no, no hay forma de determinar. Entonces, el problemita es justamente lo que se hacía en la práctica. Nada más que obviamente la estructura real tiene un cierto amortiguamiento y acá se planteaba sin amortiguamiento para que sea más sencilla la resolución del problema. Entonces, el problema era esto: una masa apoyada sobre el resorte y el movimiento del suelo. Y el problema decía que por una frecuencia omega es la frecuencia de la excitación, de 6 radianes sobre segundo, se alcanzaba la resonancia. ¿Tá? Si ustedes hubiesen, en el ensayito que hacíamos en la clase, cada vez que cambiábamos la frecuencia de movimiento de la mesita vibradora, veíamos las deformaciones del dintel. Cuando estamos cerca de la resonancia, esta deformación es la más grande, y cuando estamos en resonancia, sería la más grande de todas. En el caso hipotético que no hubiese amortiguamiento, si uno no deja esto, se va al infinito, se rompe el sistema. Pero en el caso nuestro no se rompe porque tiene amortiguamiento. Pero es lo mismo, nada más que la frecuencia que determinamos es una frecuencia amortiguada. En este caso es no amortiguada. El problema decía que para esta frecuencia de la excitación había resonancia. Entonces se determina que la frecuencia omega no amortiguada del sistema es esta. El problema pedía que se determine cuánto vale K y cuánto vale M, en definitiva. Entonces, bajo estas condiciones, la resonancia se produce a 6 radianes por segundo, la frecuencia de esa estructura es 6 radianes por segundo. Se le agregaba una masa a esto. Se le agrega una masa. Esta masa que se le agrega tiene 1 kilogramo masa. Kilogramo masa, ya es unidad de masa, eso se lo dije. Se repite el ensayo hasta que se encuentra la resonancia de nuevo. Y la nueva resonancia ocurre para 5,86 radianes segundo. Radianes segundo. Ese era el problema. La pregunta eran dos, cada una valía 10 puntitos. ¿Cuánto vale M y cuánto vale K? Con esta ecuación. Era bastante sencillo el problema. Vamos a la parte A. ¿Cuánto vale M? Omega cuadrado, no hay amortiguamiento, igual a K sobre M. No tenemos ni K ni M, tenemos omega. ¿Tá? M igual a K sobre omega cuadrado. Por lo tanto, podemos despejar que K vale M omega cuadrado. A su vez, M más delta de M, ¿tá? Sigue valiendo K sobre omega cuadrado. ¿Tá? Reemplazamos lo que vale K acá. Son dos omegas distintos, obviamente. Cuando le agregamos el M, el omega que tenemos acá no es el mismo omega que tenemos acá. ¿Tá? Este es el omega del arranque, el de 6 radianes, ¿tá? Y este es el nuevo omega. Operando con esta relación en las ecuaciones, queda que M
masa M tenía 20,68 kilos. Creo que la mayoría de los que han resuelto el problema lo han resuelto bien. ¿Está? Y con esta masa M, vamos a la primera, a la que quieran, porque ya está resuelto el problema. Calculan K. Y cada 744,53 kilonewton por metro. ¿Está? Sale de esta ecuación. Era muy sencillo el problema. Era para romper el hielo, digamos. Cada uno de esos puntos valía 10 puntos. El que hizo bien los dos ya tenía 20 puntos. Vamos al otro ejercicio. El ejercicio 2 era quizá un poquitito más completo. Planteaba que había dos masas iguales estaban vinculadas entre sí por un resorte de rigidez K sobre 10 y a su vez estaba vinculada con el exterior con rigidez K. Este sistemita se desplaza horizontalmente. Los desplazamientos dinámicos que queremos calcular, este es un sistema de 2 grados de libertad. Es este y este. ¿Ah? Si ustedes quieren ver este sistema de la forma que lo veníamos viendo antes, y por eso es que les presenté el problema del año anterior cuando tomamos el parcial, esto, más allá de que estas rigideces tengan el sentido horizontal de la masa, lo podían plantear de esa manera. Y de ahí se hace el planteo de las matrices de rigidez y de masa, de la misma forma que lo estuvimos viendo durante la clase, y se puede resolver el problema. ¿Está? Y acá sale matriz de masa, matriz de rigidez, con este planteo, que es lo mismo que considera esa estructura. El problema decía así: dada esta estructura, hacer un análisis modal, en definitiva, porque era determinar las dos frecuencias del modo 1 y del modo 2, era el punto A, y las formas modales del modo 1 y del modo 2, hace un esquema de esas formas modales, y después calcular el vector X, calcular el vector X en el tiempo, que era a través de las combinaciones modales. ¿Para qué condiciones? Para condiciones de vibraciones libres, en el cual las condiciones de las vibraciones libres eran X0, o sea, X para 0, era igual a X0, 0, y la velocidad inicial era 0, 0. Estas eran las condiciones iniciales y este es el sistema que había que resolver.
Y se les daba un plus para que saquen un bonus, el que lo puedan resolver, era una cuestión de trigonometría básica, donde había que demostrar que en definitiva se podía expresar la solución de dos formas. Era un plus que no aportaba mucho a saber si sabían o no, pero sí le aportaba puntos para que lo resolvieran. Sí. Es que, a ver, mira, no es exactamente lo mismo, es para que hagan un paralelismo. ¿Por qué? Los resortes tienen rigidez extensional, ¿está? Los resortes. En este caso, si la quiere ver sencillamente la cosa, esto se mueve así, como si fuese extensional, ¿está? En un pórtico, como el que estoy dibujando aquí, ¿por qué lo hice así? Porque este es el ejemplo de la viga continua con las tres masitas, para que vean que es más o menos lo mismo. En este caso, si lo analizáramos así, con desplazamiento horizontal en vez de en el mismo plano, en este caso, las rigideces que tienen este resorte es flexional, ¿está? Pero sigue siendo válida la misma ecuación. No va a cambiar nada, porque sigue siendo una rigidez, fuerza por la longitud, versus un desplazamiento. Este es lo mismo. Lo hagamos al planteo para que lo entiendan. Es quizás presentarlo de esta manera el problema lo obligaba a haber entendido este problema. ¿Está? Y es de la siguiente manera. Mira, borro esto. Eso está puesto ahí en el parcial. Esta parte es importante que la tengan en cuenta. Si lo ven de esta manera, hay que plantear ecuaciones de equilibrio. Es la forma más sencilla de hacerlo. También pueden construir la matriz de rigidez por columna con esto. Y también lo vamos a ver ahora cómo se hace. Son las dos formas que se lo puede hacer el problema. Igual que yo les mostré el ejemplo, son las dos formas. La matriz, por definición podemos plantear que la matriz de masa del sistema, aplicando la definición de los coeficientes de la matriz, directamente queda M y M. ¿Está? Por definición de cómo se construye la matriz, la definición de los coeficientes, esa es la matriz de masa. ¿Está? Y por definición también podemos plantear la matriz de rigidez por columna, dándole desplazamientos unitarios a las masitas y cumpliendo la deformada que se necesita, y obtenemos la matriz de rigidez. Y con la matriz de masa, la matriz de rigidez, pasamos a la ecuación característica, sacamos el polinomio de segundo grado, porque tenemos 2 grados de libertad, 2 modos, y obtenemos las dos frecuencias. Frecuencia omega 1, la frecuencia omega 2, está respondida a la primera pregunta, y de ahí resolvemos la ecuación completa y sacamos la forma modal 1 y la forma modal 2. Pero hay dos formas de obtener estas matrices. Y eso es el análisis modal. Ahí se termina el análisis modal. Obtener frecuencia primero y forma modal, y ahí se corta el análisis modal y se pasa a otro punto que es el C, que pide el práctico. Si hacemos el planteo por generación de columnas, es más fácil verlo así que verlo así, pero es lo mismo. Planteamos la primera columna, en la cual le damos un desplazamiento unitario a este y los demás quedan en cero. Me dibuja sobre este mismo. ¿Está? Primer columna. Tengo rigidez K más K sobre 10, que es la que necesito para hacer un desplazamiento unitario a la masa 1. Entonces acá tengo K más K sobre 10.
Y aquí abajo tengo menos K sobre 10. Porque esa es la fuerza que necesito para que este quede en 0. En el otro caso, acá abajo tengo menos K sobre 10. Y acá arriba tengo más K sobre 10 más K, que es lo mismo que tengo acá. Y esa es la matriz de rigidez. ¿Tá? Es simétrica, completamente simétrica, porque tengo la misma rigidez. Entonces da lo mismo cómo lo mueva este sistema. Y acá da lo mismo. Si yo muevo este 1 y este tiene que estar en 0, es lo mismo que hice acá. Para que este se mueva 1 y este quede en 0, tengo que darle menos un décimo a este para que se quede en 0, que es lo que le tengo que dar aquí. Pero es más gráfico, de esta manera es lo que más venimos viendo, pero esto es exactamente igual. Esta es la matriz de rigidez y esta es la rigidez y esta es la de masa. Queda todo expresado en M y en K, no hace falta conseguir valores en M ni en K. Esa es la forma de obtener las matrices. Con estas matrices, nosotros íbamos a resolver el determinante. El determinante de esa ecuación, ¿tá? Con el determinante, acá sale un polinomio de segundo grado. Alguien me preguntó cuáles eran las raíces, se lo dicté, menos b más menos raíz cuadrada, bla, 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 dividido en tanto, y de aquí salen las dos frecuencias. ¿Tá? Esto ya es general. Hay otra forma de encontrarlo a esto, si no podrían visualizar esta forma de analizar el problema. Con ecuación de equilibrio. No sé dónde perdí el borrador. Piso. Hay que plantear la ecuación de equilibrio de cada una de las masitas, cuando esto se deforma, ¿tá? Entonces, la primera masa, M, ecuación de equilibrio, M por la aceleración de la masa. ¿Tá? No hay amortiguamiento en el sistema, era para simplificar, no hay amortiguamiento en el sistema. ¿Tá? Y de ahí, ¿qué hacen los resortes que están trabajando cuando esta se mueve para algún lado, para acá? Esta también se mueve, esta se mueve una distancia X1, esta distancia X2, que no tienen por qué ser las mismas, son diferentes. Cuando aplico ese movimiento y considero el equilibrio de esta masa, corto el resorte acá y considero el equilibrio de esta masa, tengo la fuerza de inercia, no hay fuerza de amortiguamiento, me falta la diferencia de las fuerzas restitutivas. La diferencia, ¿cuánto es en el caso este? Más X1 por esto, porque esto se estiró. Esto es un cuerpo rígido. Todo lo que se mueve acá, se mueve acá. Entonces tengo una fuerza que está tratando de impedir que se vaya un bloquecito para allá, que igual acá por X1. Y a su vez, cuando este se quiere mover para allá, hay un resorte que se le impide, menos. Este resorte tiene rigidez K sobre 10. ¿Y cuánto será el desplazamiento? Lo que se movía el X2 menos lo que lo acerca el X1. La diferencia de desplazamiento. ¿Y hay fuerza aplicada ahí? No, no hay ninguna fuerza aplicada. Cero. Y esa es la primera ecuación de equilibrio. Ya van viendo que el M de la matriz de masa ya está solito acá, no tiene otra componente en el mismo renglón. Cuando armamos ecuaciones de equilibrio, la matriz de masa y la matriz de rigidez no se arman por columna, se arman por fila.
¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien lo planteó así? No vi todavía los parciales. Oje alguno. Están equivocados en algunas cosas básicas, pero en general, esta es la forma. La segunda forma. Planteando la misma ecuación en la segunda masa donde está aplicada el desplazamiento X2. La masa es la misma. M por la aceleración 2. Esa es la fuerza de inercia. Y acá, ¿qué tengo? Este resorte se comprime el X2K por el X2 completo. ¿Está? Y del otro lado lo está sosteniendo la diferencia, la misma diferencia que tenemos ahí arriba. Si ustedes juntan los términos en X1 y los términos en X2, van a obtener la misma matriz M0, 0M. De rearmar estas ecuaciones queda esto, matriz M, matriz K, igual que la obtención anterior. ¿Estamos? Y ya resolver el polinomio era trivial a esta altura. Les transfiero cuánto vale la frecuencia, para que alguno que tenga la inquietud de controlarlo y ya más o menos vaya viendo cómo va su parcial. Esas son las dos frecuencias que teníamos que obtener. Y las formas modales, repito que es más fácil verlo en el otro, de la otra forma. De la forma a la que nosotros estamos más acostumbrados a verla. No cambia que esto en vez de un desplazamiento en horizontal, porque un resorte flexional sea un resorte extensional, no cambia la forma modal. Pero el primer modo, esto es como una cuerda. El primer modo es simétrico de nuevo. Era así, perdón, cero acá. Ese sería nuestro primer modo. Este era X1 y este era X2. Y nuestro segundo modo este sería Φ1. Y el Φ2 tiene ese modo, es antimétrico. Este Φ2. Esas son las formas modales. Ahí decía esquematizar y sobre todo lo que le orientaba un poco las soluciones que decía escaladas a la unidad. Justamente la escalamos a la unidad porque no haya ningún número caprichoso, saquemos los K, los M y quedemos en unidades y queda de esta forma. Modal 1, modal 2. ¿Está? Ingeniero, Sí. en el caso de los carritos sin rozamiento, tendríamos que poner que las dos masas se van para una dirección en el primer modo y las masas se mueven en sentido contrario con el mismo módulo en el segundo modo. Ni más ni menos, es lo mismo. Esto también puede representar desplazamiento horizontal. Si ustedes quieren verlo como horizontal es, ¿está?
Es igual, se dibuja de la misma manera, no hay forma de dibujarlo acá, el 1. No sería una cuestión gráfica fácil de entender, así lo entendemos más, ¿está? Pero es lo mismo que eso. Esta rigidez extensional que hemos puesto acá y lo dejamos solo desplazar en horizontal, en la flexional es la equivalente, exactamente la misma. Lo que vos has dicho es así, en este caso los carritos se alejan, los carritos se acercarían, por decirlo de alguna manera, en los modos. Esto es como una cuerda que está vibrando. Y con esto, Φ1 y Φ2, ya al final de todo, si aplicamos la formulita que puse hace un ratito, donde X es igual a Φ1 por I1 a Φ2 por I2, nos queda X1 es igual a, esta tiene asociada una solución en coordenadas normales I1, y esta tiene asociada una solución en coordenadas normales I2. ¿Tá? Entonces, el X1, que es el desplazamiento de aquí abajo, es igual a la diferencia I1 por 1 menos 1 por I2. Ese era el X1. Y el X2 tiene asociada I1 por 1 más I2 por 1. Y este era nuestro vector X. X1, X2, I1 menos I2 la coordenada 1, I1 más I2 la coordenada 2. Y el I1 y el I2 salen, en el pie de la hoja le había puesto el ejemplo de cuál era la solución de un sistema de un grado de libertad, vibraciones libres no amortiguadas, donde es una combinación de seno y coseno. Esa es la general. ¿Cómo se calculan A y B? Con las condiciones iniciales del movimiento que se las puse en su gráfico. Entonces, I1 es igual a A seno de omega 1 T más B, y 2 va a ser C seno omega 2T más D seno omega 2T, porque son 4 constantes, no son solo 2. Cada solución tiene 2. ¿Está? Reemplazando I1 y 2 acá, nos quedan ecuaciones en función de 4 incógnitas. A, B, C, D. Y estas 4 constantes, esas 4 constantes que están ahí, se sacan de las condiciones iniciales que se aplican, que era el desplazamiento 1 para el tiempo 0 era x0, el desplazamiento 2 para el tiempo 0 era 0, se arma una ecuación y se despejan A, B, C y D, se combinan I1 e I2 con estas ecuaciones y se obtiene la solución definitiva, no lo vamos a desarrollar porque no tiene sentido, del problema, pero ¿cómo queda X1 y X2? No sé si entienden cuál es la solución. Esta es la combinación modal. ¿Tá? La combinación modal mandada por esta ecuación, que también se la presenté en alguna clase. La diferencia de estas dos me da el desplazamiento 1, y la suma de las dos me da el desplazamiento 2. Toda esta, la I1, tiene 2 constantes a determinar, y la I2 tiene otras 2 constantes a determinar. Son 4 constantes y son 4 las condiciones iniciales. 2 desplazamientos iniciales, 2 velocidades iniciales. Entonces tenemos suficientes ecuaciones para resolver el problema. Se plantean las ecuaciones, hay que sacar la derivada de esto para poder calcular en el tiempo 0, y de ahí se reemplazan las condiciones y se determinan A, B, C y D. Si se hace todo eso bien,
Nos queda esas eran las dos soluciones. Se necesitan, en caso de vibraciones libres, se necesitan condiciones iniciales distintas de cero para que se ponga en funcionamiento el sistema. Y al no haber velocidades iniciales distintas de cero, están todas vinculadas a desplazamientos iniciales. Los desplazamientos se vinculaban con los cosenos, porque el coseno de cero es 1 y nos permite calcular los desplazamientos iniciales. De esa manera, esta era la solución de x1 y de x2. Después, por trigonometría, esto se puede expresar de otra manera, como dice el punto D, el bonus, para sacarse 10 puntitos más, pero ya era trivial. El que llegaba a esto ya no tenía resuelto el problema hace rato. ¿Qué era clave desde el punto de vista para resolverlo? Primero, poder interpretar que este desplazamiento era equivalente al desplazamiento de la masa cuando consideramos rigideces flexionales. Ya con eso creo que ya lo tenían al problema de obtener la matriz de masa y rigidez, ya lo tenían dominado. Y el siguiente punto que era importante era saber que para obtener los X tenían que hacer las combinaciones modales. Φ1 por la respuesta de un sistema de un grado de libertad con masa modal 1, lo que haga falta, y 1. Y el I2. Cada una de esas respuestas tenían sus dos incógnitas. A, B en caso, C de la otra, juntaban todo, sacaban un par de ecuaciones, y de ahí salían las constantes de integración A, B, C, D. Y de esa manera resolvían la problemática. Eran los únicos dos puntos clave desde lo teórico para poder resolverlo en la práctica del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Cada uno de los tres puntos, o sea, determinar la frecuencia, determinar la forma modal y obtener la respuesta completa, valía 20 puntitos. Entonces ya ahí había 60, más los 20 de adelante, el primer ejemplo eran 80. El tercer ejercicio, que eran dos partes de 10 puntos cada uno, era bastante sencillo desde el punto de vista. Se le daba una curva, que tenía un cierto valor inicial acá, que tenía una cierta duración acá. Era un sistema amortiguado, obviamente, se pedía que se averigüe el grado de amortiguamiento que tenía esto. Esto es una exponencial. La fórmula que les pasé, que se la mandé corregida después por WhatsApp, después de esa clase, era la diferencia de dos picos. Le llamemos al pico en el tiempo 1, menos el pico en el tiempo 2, dividido en el pico en el tiempo 4, porque hay una diferencia de 2pi por el número de diferencias por el más chico de este. Y de esa manera se sacaba aproximadamente la relación de amortiguamiento que tenía el sistema. Y ya se resolvía parte 1. Lo único que había que hacer ahí era medir
algún pico, no sé, le llamemos X4 a este, le llamemos X1 a este, que es el X0 en realidad. ¿Cuántos ciclos han pasado acá? No sé, 4 ciclos. Es el 4 que va acá. Miden este y determinan el amortiguamiento y ya estaba resuelto el punto 1. Y el punto 2 era directamente expresarla a la ecuación de este sistema. Expresarla solamente, que es una ecuación general. Cuando ya se conoce esto, ya se sabía cuál era la frecuencia del sistema, estaba dada también, y de esa manera quedaba resuelto el problema. Esto lo único que tenía como aporte era tener en cuenta el amortiguamiento, porque los otros dos sistemas eran no amortiguados. Uno era de un sistema de un grado de libertad, el otro un sistema de 2 grados de libertad, para que cubramos todo lo que es dinámica en general. Estado de resonancia, que les dije que vean algo de resonancia, que se iba a utilizar. Y bueno, así fue el parcial. Ingeniero, Sí. ahí en el problema ese, el último que acabo de explicar, Sí. no importaba qué ciclo tomemos, porque yo tomo el primero, por ejemplo, y porque creo que va a haber discrepancia entre qué ciclo y ciclo tomamos. Un poco de discrepancia. Sí, obviamente. Aparte, la virtualidad tiene muchos puntos en contra y muchísimos puntos a favor. Pero el hecho de que yo no les pueda haber entregado una hoja milimetrada para que todos midan lo mismo y qué sé yo he visto compañeros que agarraban la regla y lo apoyaban sobre el monitor. Era para tener un orden de magnitud de esto. Todos tienen que tener un valor parecido, porque si no el método no tendría ninguna validez. Si vos sacas 50%, el otro saca 3%, y es un método totalmente inútil. ¿Tá? O sea, la precisión, hay consejos que hay que buscar 2 ciclos en donde la reducción de un ciclo respecto del otro que se encuentre sea el 50%, entonces ahí se busca más precisión. Son todas cuestiones teóricas, pero lo que voy es que no hay 100% en uno, 1% en el otro, no hay ninguna posibilidad. ¿Tá? Esta es una curva exponencial, está demostrado, así funciona el amortiguamiento viscoso. Esto está dibujado considerando el amortiguamiento viscoso, por lo cual la envolvente es una exponencial exacta. ¿Estamos? O sea, vos te da el 7%, el otro le da el 6,5%, el otro le da el 7,3%, una cuestión en que me dé un poquito más de precisión, de menos, y estos valorcitos no son exactamente iguales, pero en sí debería ser en el orden para todos. Perfecto. No hay un valor exacto, pero a mí no me interesa el valor exacto, porque para eso deberían tener las medidas exactas. Y en el gráfico yo no puse medidas exactas, solo en el arranque, y cuánto duraba lo que estaba graficado, nada más. ¿Tá? Si tu vertical se corre un poquito, entonces el tiempo no sé qué, bueno, son distintos puntos de vista. ¿Alguna Sí, perfecto. Muchas gracias, ¿no? No, de nada. ¿Alguna consultita sobre esto? Ningún ingeniero por acá. Ok. Bueno, espero que les vaya bien a todos y el lunes comenzamos con la parte de reglamento ya. Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.